Muy buenas noches a todos, gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a tener nuestro tercer webinar que forma parte de las actividades que se van a realizar en el marco de la Marcha por la Ciencia 2022. En esta ocasión vamos a tener un webinar sobre la alfabetización mediática y el estudio de opinión MediaScan que se empezó a realizar el año pasado y que hoy tenemos con nosotros los resultados de este estudio que estoy muy segura que muchos de ustedes tienen ese interés de conocer qué piensa el panameño. ¿Qué piensa el panameño sobre la pandemia, sobre el coronavirus, cómo se informa y mucho más? Para ello tenemos con nosotros como invitados a María Gabriela Alvarado. Ella es la líder del proyecto Mediáticos. Tenemos también a John Subinas y a Raiza Urribargi del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. En esta primera parte vamos a tener con nosotros a María Gabriela Alvarado, que nos va a dar una pequeña introducción al mundo de la alfabetización mediática y qué nos inspiró a ellos a hacer este estudio de opinión. Gracias, María Gabriela, por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias, María Alejandra. Saludos, John. Saludos, Raiza. De verdad, qué gusto compartir con ustedes en la Marcha por la Ciencia y con la buena noticia de que ya tenemos resultados interesantes de este estudio de opinión. Voy a compartir pantalla. Yo voy a hablarles primero sobre un poco sobre el proyecto, sobre qué es Mediáticos, cómo llegamos a este proyecto, y sobre la alfabetización mediática y el periodismo científico, como yo estoy segura de que ambas disciplinas son importantes para combatir la desinformación. Así que primero que todo, alfabetización mediática, que es, no todo el mundo lo sabe. Y la alfabetización mediática es la habilidad que pueden tener las personas para acceder, analizar, comprender y evaluar los mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación. Todas las herramientas que poseemos, todo el conocimiento que tenemos de cómo funcionan los medios de comunicación, eso nos ayuda de múltiples formas. Una de ellas es para reconocer si el contenido de una noticia es imparcial y si contiene información falsa o mentiras. Otra forma que ayuda a la alfabetización mediática es también para desarrollar pensamiento crítico, porque si nosotros sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, podemos detectar noticias falsas y también podemos tomar mejores decisiones como ciudadanos, porque tal vez nos damos cuenta de que esa información está viciada y que tenemos que buscar otras fuentes informativas. Así que la alfabetización mediática es muy importante, es una disciplina que no es solamente para niños. En algunos países esto está dentro de los planes de estudio y es muy importante que desde jóvenes vayamos entendiendo cómo funcionan los medios de comunicación, pero es una disciplina que todas las personas deberíamos conocer en todas las edades, porque estamos todos expuestos a los medios de comunicación. Hace algunos años yo participé en un IBLP de Media Literacy del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Compartí con periodistas del mundo y comunicadores sociales para conocer qué hacen en alfabetización mediática en los Estados Unidos. Y de verdad eso me abrió la mente y me permitió ver la importancia de esta disciplina. También ellos me invitaron durante la pandemia a un seminario y en este seminario estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en el mundo con la pandemia y la cantidad de información falsa que estaba circulando en los medios de comunicación, en el WhatsApp, en nuestra vida diaria, en conversaciones con nuestras familias, con nuestros amigos. Y la verdad que eso a mí me preocupó muchísimo. Yo en ese tiempo estaba trabajando en divulgación científica y a mí me preocupó de gran manera los peligros que tiene la información falsa y la cantidad de información falsa que estaba circulando. Por eso apliqué a un small grant que abrió el Departamento de Estado para hacer un proyecto que tuviera que ver con alfabetización mediática en alguno de los países de Latinoamérica. Y ahí surgió el proyecto Mediáticos, que es un proyecto de alfabetización mediática en Panamá que busca conocer la percepción de la población ante la desinformación y promover el uso de información científica en los medios de comunicación. Y así nació este proyecto. Primero, pues, aplicamos al grant, conseguimos los fondos para hacer el proyecto. Ahí tengo que mencionar que la doctora Ivonne Torres Atencio fue asociada, ella también es exalumna de los IBLP del Departamento de Estado y aplicamos juntas a este proyecto y quiero agradecerle públicamente por haber aceptado sumarse a esta iniciativa y haber visto la importancia del proyecto. También trabajamos en alianza con el CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales,
Les presentamos la idea. Nosotros necesitábamos un instituto científico que nos ayudara a hacer este estudio, y yo le agradezco a John, Raiza, Harry y todo el equipo de CIEPS que estuvo involucrado por haberse sumado al proyecto. También hicimos algunos eventos, un evento con directivos de medios de comunicación, periodistas y estudiantes de comunicación social de la USMA. Estos eventos fueron muy interesantes porque trajimos a la mesa la importancia de la alfabetización mediática y les presentamos esta idea de hacer este estudio, y los invitamos a participar y que nos ayudaran a divulgar para que la población se sumara y participara. También tuvimos un evento de popularización en APANAC 2021, tuvimos algunos eventos públicos de alfabetización mediática, una segunda encuesta, y ahí nos dimos cuenta con CIEP, en conjunto con CIEP, que ellos les van a contar más adelante, nos dimos cuenta de que necesitábamos más información del interior del país, así que extendimos el proyecto y se hizo una nueva fase de encuestas en alianza con Infoplazas. Y hoy estamos aquí presentando estos resultados en la Marcha por la Ciencia, que qué mejor escenario para presentarlo gracias a todos los organizadores de esta Marcha por la Ciencia. Bien, aquí pueden ver algunos de los artes. Gracias Claudia Cordero de CIEPS, que es muy talentosa, hizo estos artes para promover que las personas se sumaran. Y también Carlos, un diseñador gráfico, Carlos García Ponte, que también nos ayudó a hacer otros artes promocionales para promover en redes sociales que se sumaran. Y lo que le estábamos preguntando a las personas era su percepción de la desinformación, el consumo de medios y la confianza en las fuentes informativas a través de un cuestionario de muchas preguntas. También hicimos algunos eventos públicos. Ahí tengo que agradecer porque tuvimos participación no solamente de expositores muy talentosos locales, sino también de expertos en alfabetización mediática de NAMLE. El doctor Ortega Barría de la CENACI también fue expositor, Arlene Calvo de la Universidad del Sur de la Florida, Mike Fábrega de todo Panamá, Reya Rosenheim de la CENACI. En fin, tuvimos como una gran cantidad de expositores que trajeron todas las diferentes perspectivas, no solamente de alfabetización mediática, sino también de periodismo científico, y cómo uniendo estas disciplinas se puede verdaderamente combatir la desinformación. También quiero agradecer a el CIEPS, CENACIT, APANAC, Infoplazas, todo Panamá y Ciencia en Panamá por habernos ayudado en estos eventos. La realidad es que cuando inicia la pandemia, la aparición de la pandemia del COVID-19 propició que de repente los periodistas de ciencia y salud se volvieran muy importantes. Esto lo dice CyberNet. Y es verdad, en todas las redacciones buscaron quién era ese periodista que tenía más conocimiento de manejo de temas de salud, o que había tratado de publicar algo científico, o si tenían un periodista científico en la redacción, esa persona se volvió el más importante en la redacción en ese momento. Así que los periodistas científicos fueron muy valorados, y creo que aún siguen siéndolo, porque aún estamos en pandemia, y se han dado cuenta también del mundo de información que tiene la ciencia y la importancia de tener contacto con los expertos científicos, porque le dan peso a la noticia, le dan valor al público en cuanto a los contenidos que se les brinda a través de los medios. Así que verdaderamente que la pandemia dejó en evidencia la importancia del periodismo científico en las redacciones. La verdad es que los problemas ya los conocemos en todas las áreas. Los problemas son conocidos, pero hay que aprovechar las soluciones, y la ciencia muchas veces presenta soluciones, y esas soluciones pueden ser noticia. Las áreas STEM tienen historias por contar, y los científicos, que son sus protagonistas, quieren divulgarlas. Así que ese acercamiento entre los medios de comunicación y las personas que hacen ciencia en nuestro país es muy importante, y se necesitan más espacios de ciencia para los hallazgos locales, porque se utilizan muchos cables internacionales con los hallazgos de otros países, y hay que valorar también la ciencia, que es muy importante que se hace en Panamá, y darle esos espacios en los medios de comunicación. Y hay una fuerte necesidad de especialización en el área de comunicación científica. También quería contarles que la alfabetización mediática, pues el conocimiento es poder, eso está claro. Y también quería comentarles desde qué edad estamos nosotros expuestos a los medios de comunicación. O sea que desde chiquitos tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo funcionan los medios, y que no todo lo que están viendo en las pantallas, ya sea del celular, de la televisión, o leyéndolo en algún medio, puede que no sea cierto. Además,
también tenemos que preguntarnos cuántos medios necesitamos consultar para tener todas las partes de la historia, porque los medios de comunicación tienen sus propietarios, son un negocio y tenemos que conocerlos, entonces tenemos que saber cuál es la línea editorial de cada medio de comunicación para saber que tal vez yo voy a necesitar leer 3 periódicos diferentes para tener mi propio criterio de cuál es la verdadera noticia. También tenemos que preguntarnos qué parte de la historia se está quedando atrás y tenemos que preguntarnos si estamos compartiendo cosas solo leyendo el titular, porque a veces el titular no tiene nada que ver con la noticia. Entonces, esa es una práctica que no debemos hacer y tratar de compartir solamente cosas que de verdad vengan de una fuente fidedigna y que tengan un proceso de revisión que el periodismo lo tiene. El periodismo tiene su rigurosidad y deben investigar y deben tener muchas fuentes. Hay medios de comunicación que yo podría decir que por la pandemia han abierto unidades investigativas de desinformación para ver si las imágenes que reciben, los videos que reciben en redes sociales, si tienen que ver de verdad con ese acontecimiento, para validar si lo que dicen que dijo una persona, si de verdad lo dijo. Así que los periodistas hoy en día tienen un trabajo muy importante de hacer ese filtro para que la información que le llegue a la población sea lo más veraz posible. Pero bueno, no es solo responsabilidad de ellos, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de verificar qué información estamos consumiendo, qué fuentes estamos consumiendo y si vamos a compartirlo o no. Es importante tener algunos conceptos claros. Existe la desinformación, la misinformación y la mala información. La desinformación es información falsa que ha sido creada para hacer daño. Información que es falsa pero que no ha sido creada con la intención de hacer daño es la misinformación. Y la mala información que se basa en hechos reales, pero ha sido manipulada para hacer daño. Sí. Y lo otro que quería decirles es que los fake news se nutren de las divisiones. Cuando hay divisiones de opinión, aprovechan para crear información falsa. Además, disminuyen la confianza. No solamente la confianza en un medio de comunicación, si se publica una noticia falsa, pues las personas que consumen ese medio van a empezar a desconfiar un poco de los contenidos. Sino que disminuye la confianza también, por ejemplo, si un fake news tiene que ver con los servicios públicos, se disminuye la confianza en esa institución, probablemente por un mensaje falso que ni siquiera fue generado por ellos. Le da el mismo peso a todos los medios y la verdad es que no todos los medios tienen el mismo peso. Hay medios muy serios, hay otros que son más sensacionalistas y hay que conocer cómo funcionan los medios de comunicación y ver si el titular es suficiente, como les decía. También disminuye la capacidad de decisión basada en hechos. Amenaza la salud. Yo podría decirles que la pandemia lo ha demostrado. Las noticias falsas amenazan la salud y hasta pueden causar muertes. Alimenta los discursos de odio, conduce a la violencia, distorsiona los procesos democráticos, distorsiona la forma en que podamos decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes y otros que seguramente ustedes también tienen en mente. Así que el mensaje que quiero dejarles es que todos somos mediáticos. La verdad es que la responsabilidad no es solo de los medios de comunicación. Todos estamos consumiendo medios, todos estamos generando información en redes sociales, todos estamos compartiendo cosas a nuestra familia, a nuestros amigos, a grupos profesionales y tenemos que hacerlo de la manera más responsable. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Más adelante podré contestar algunas preguntas y le paso la palabra a María Alejandra para seguir con los resultados del estudio. Muchas gracias, María Gabriela, por esta valiosa información. La verdad es que alfabetización mediática es un tema que nos compete a todos. Es algo que todos deberíamos conocer, deberíamos aplicar en nuestra vida diaria, porque como has dicho, el fake news está en todos lados y la pandemia lo ha demostrado aún más. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el Media Scan y los resultados que tanto tiempo llevamos esperando. La verdad es que yo personalmente estoy muy ansiosa por conocer los resultados. Así que le vamos a dar la palabra a John Subinas. Él es investigador del CIEPS Panamá y él nos va a dar esa introducción, esa introducción a los resultados y nos va a contar mucho más sobre este Media Scan. Adelante, John. Sí, nada, buenas noches y un placer estar con vosotras y con vosotros y con todas las personas que nos puedan escuchar. Sí, yo voy a compartir pantalla porque voy a centrarme en analizarlos. A ver, vamos a ver, le doy aquí. Vale, vamos a ver.
Creo que ya se ve. Vale, a ver. Bueno, sí, pues el estudio Mediascan básicamente, como hablábamos, es un estudio que se ha compuesto de varias fases, 3 encuestas que han ido de mayo a diciembre de 2021. La primera encuesta fue en mayo a junio, segunda julio y agosto, tercera finales de octubre hasta diciembre. Estas muestras no tienen un marco muestral, pero se tomaron como referencia una serie de parámetros poblacionales para acercarnos a las características de la población panameña en términos de género, de edad, peso por provincia, comarca, nivel de estudios, nivel de ingresos. Las 2 primeras encuestas se distribuyeron por redes sociales, son encuestas online y también se distribuyeron por WhatsApp, por medio de contactos, un muestreo de bola de nieve, ¿no? Pero la tercera encuesta sí que nos basamos en los contactos de Infoplazas. Infoplazas tiene una red por todo el país de centros de conexión a Internet en zonas rurales indígenas de difícil acceso. Y son esos perfiles los que no estábamos consiguiendo entrevistar en las 2 primeras encuestas. Por lo tanto, por eso hicimos esta encuesta en Infoplazas. Quiero destacar que a pesar de ser una encuesta sin un marco muestral, llegamos a tener 2.837 respuestas. Si solo fuera a conversar con 2.837 panameños y panameñas de todas las provincias, de las comarcas indígenas, de diferentes niveles educativos, de diferentes niveles de ingresos y de diferentes niveles de estudio, imagínense esa conversación, la riqueza que tenía, ¿no? Ya solo de por sí creo que ese volumen contiene una capacidad y una potencia muy grande de exploración y sobre todo de descripción, ¿no? de la realidad. Entonces, bueno, estos son un poco las fichas muestrales de las 3 encuestas con tamaño. Uno fue 902, otros fueron 600. Las de Infoplazas pues llegamos a las 1.266 respuestas en un marco no probabilístico. Pero es importante entender, aunque esto es algo más técnico y menos sexy, menos atractivo, pero cuando hablamos de marco probabilístico estamos hablando de eso, de que no se cumple un criterio de probabilidad. No todo lo que se considera la población tiene las mismas opciones de responder a esta pregunta y tampoco se cumple el criterio de aleatoriedad. Pero sí tenemos identificado cuál es el origen de las respuestas, es decir, sabemos exactamente cuál es el nivel educativo, cuál es el nivel de ingresos, dónde está la residencia, es decir, el tema de la probabilidad tiene que ver con eso, que no toda la población tiene la misma probabilidad de responder. Pero tiene esta capacidad descriptiva que yo creo que es muy potente teniendo este tamaño para un país de 4.200.000 personas. Haber tenido una conversación con más de 2.800 personas pues es importante, es una información bastante relevante, ¿no? Lo que decía, en la primera encuesta que le hicimos compartimos en diferentes redes sociales, por medio de contactos en WhatsApp, teníamos un problema que era un gran sesgo. La provincia de Panamá pues era la mayoría de los encuestados. En la segunda bajó un poquito, pero no mucho, y en la tercera vemos que prácticamente ese porcentaje desaparece. Eso lo hicimos porque básicamente buscábamos la respuesta de provincias del interior, provincias rurales y comarcas indígenas, ¿no? En las primeras encuestas pues teníamos un perfil más universitario, que en la tercera no está. Y también en términos de ingresos, ¿no? En términos de ingresos pues teníamos unas 2 primeras encuestas con un perfil claramente más privilegiado. En la primera encuesta el 76% contaba con ingresos familiares de $2.000 o más, la segunda 79
0,20, pero en la tercera pues baja, ¿no? Tremendamente este porcentaje. Destacar, pues bueno, que aquí no lo veo bien porque no sé por qué se me corta un poco la imagen, pero uno de los resultados que nos pareció interesante en la primera encuesta fue que 9 de cada 10 personas tenían como fuente informativa las redes sociales. Así, las redes sociales, en concreto WhatsApp, en Panamá, pues es una fuente de información profundamente interclasista, de diferentes orígenes, es decir, es un espacio realmente de información absolutamente transversal. Y en esta primera encuesta, pues el consumo televisivo quedaba en segundo lugar, y de todas las que preguntábamos, la prensa escrita era la que quedaba en el último lugar, tanto escrita como online, ¿no? Pero uno de los elementos así que nos encontramos que nos llamó poderosamente la atención, es verdad que la WhatsApp era la fuente primordial de información, también las redes sociales tenían un valor muy importante en la búsqueda de información, pero curiosamente 8 de cada 10 encuestados desconfiaban, es decir, utilizaban esta fuente primordialmente, pero el nivel de desconfianza es enorme, es altísimo. Entonces aquí es donde se nos activaron las alarmas y lo hemos denominado este fenómeno como la paradoja de la información. Y es algo que nos ha dado pie a seguir investigando. Otro elemento así comparativo muy importante en nuestras encuestas es que en las encuestas primeras, tanto en la primera como la segunda, pudimos detectar cómo las personas de mayores ingresos se informan a través de múltiples fuentes. Mientras que las personas de menores ingresos básicamente utilizan las redes sociales y fundamentalmente los servicios de mensajería privada, es decir, el canal fundamental de información de las personas más vulnerables es básicamente WhatsApp, ¿no? Es lo que nos estaban apuntando los datos frente a las personas de mayores ingresos y mayores niveles educativos que tenían un acceso a diferentes fuentes de información. A ver, no veo exactamente, no estoy viendo el titular de mi parte, pero me imagino que que estamos analizando el tema de la paradoja de la información. Es decir, la pregunta que nos surgió, que fue por qué la gente, a pesar de consumir estos medios, la mensajería privada, WhatsApp, desconfían tanto de ese medio para brindarles información, ¿no? Y lo que nos dijeron, en la segunda encuesta un 35% señaló que la información que brindaba la televisión, la radio y la prensa les resulta insuficiente. Y un 24,3% dijo que toda la información estaba disponible en estas plataformas. Es decir, nos llamó poderosamente la atención cómo la televisión, la radio y la prensa fue mayoritariamente considerada como un medio muy insuficiente para informarse lo que estaba pasando durante la pandemia, ¿no? En la tercera encuesta, que corresponde a este perfil que he hablado, pues más rural, de nivel económico más bajo y con un mayor nivel de vulnerabilidad y una mayor dificultades en acceso a Internet, la respuesta mayoritaria, a diferencia de la anterior encuesta, es que el 28,5% de los encuestados señaló como razón que toda la información está en las redes sociales y circula en mensajería privada. Es decir, ellos también se refuerza un poco la idea de que en el campo donde están recibiendo toda la información, que es su principal fuente de información, es donde se maneja todo. Se maneja toda la información versus los otros medios, ¿no? Y en segundo lugar, las personas
con este perfil más rural, vulnerable, con peor acceso a Internet, que era el mayoritario en la tercera encuesta, entendían pues por las insuficiencias que tienen los medios tradicionales, televisión, radio y periódicos. Pero aquí ya hay un primer contraste que es interesante, ¿no? Como en la segunda encuesta, pues que recoge perfiles más urbanitas y de mayores ingresos y con mayor acceso a la información, ellos critican fundamentalmente los medios tradicionales. Y en la encuesta de este perfil más vulnerable, entienden como el campo del WhatsApp y las redes sociales como el único campo donde tienen la información, ¿no? Esto un poco para destacar. Luego sí es verdad que en zonas rurales e indígenas también se notaba que el acceso a la información era mayor que en las otras encuestas. Es decir, la televisión era una fuente de información más importante y más seguida en zonas rurales y zonas indígenas. A ver, no sé qué me pasa, que lo tengo como bloqueado. Aquí. Listo. Pues aquí voy a poner algunos gráficos que contrastan, en especial entre la segunda y la tercera encuesta. La primera encuesta, digamos, que fue como más exploratoria, fue donde identificamos toda esta paradoja de la información y todos estos problemas que daba la información, pero en esta segunda fuimos como más directos a identificar qué significaba esa paradoja y qué diferencias había entre la población urbanita supuestamente más ilustrada y con mejores recursos versus población que no tiene acceso a tantos recursos, es rural y vive en zonas indígenas, ¿no? La Mediascan2, que es la segunda encuesta, responde a esa población urbanita y bueno, pues se manejan la fuente de información fundamental, la fuente de conexión fundamental a Internet es el celular, ¿no? Con casi el 100%, un porcentaje del 88,9%, en caso de Mediascan3, que es la población así más de origen rural indígena, no es un porcentaje que tampoco hay mucha diferencia. Donde sí hay diferencia es en la conexión por medio de computadora, ¿no? Que está muy por debajo en el caso de la población rural indígena, con un 46% versus un 72%, ¿no? Aquí es otra pregunta donde también pudimos visibilizar algunas diferencias entre los contextos sociales. Es decir, en cómo se informa de la COVID, sí que tanto en zonas rurales como indígenas era la televisión el primer fuente, pero mucho más mayor en el caso de las poblaciones indígenas y rurales era la televisión. Ahí hay una diferencia notable, pero veamos que en el tema de los amigos, conocidos y familiares, ahí es la distancia más fuerte, es el gap más grande, ¿no? En el caso de zonas rurales indígenas es el 88,8% de los encuestados se informaban por medio de los amigos, familiares y conocidos, es decir, la red más cercana versus la ciudadanía pues, más urbanita, que hay una diferencia de 30 puntos sobre el 54%. En el caso de la ciudadanía así más urbanita, de mayores recursos educativos y económico-materiales, pues la segunda fuente de información era las redes sociales, no tanto los amigos y los conocidos y las familiares. Con lo cual vamos aquí identificando como diferencias, ¿no? Como la red de amigos, conocidos y familiares para la información del COVID en zonas de difícil conectividad, rurales, indígenas, son una fuente pues muy importante, ¿no? Muy primordial. Y aquí, por ejemplo, también lo que decíamos antes en relación al WhatsApp, ¿no? Vemos también una diferencia notable. Si las personas en zonas rurales, casi 6 de cada 4 se informan por WhatsApp del COVID,
en zonas urbanas está por debajo del 40%, un 38%. Ahí también hay una diferencia notable. Y medios como la radio, que siguen siendo también muy importantes en zonas rurales, pues también se nota una diferencia notable, ¿no? Aquí la pregunta era importante, ¿no? Un poco para salir de por qué, a pesar de la desconfianza, se siguen utilizando estos medios, ¿no? para divulgar. ¿Por qué desconfío del WhatsApp, de las redes sociales, de todos estos medios de comunicación digital? Y a pesar de ello, pues me sigo divulgando esta información, ¿no? Y aquí hay, si las personas de zonas rurales tenían como primera opción porque quieren compartir información relevante, esto es igual también el caso de las zonas urbanas, hay un resultado aquí que nos llamó poderosamente la atención, que es porque maneja información de expertos, que es esta, ¿no? En este caso es más del doble. Las personas que son urbanitas responden tienen como segunda opción la idea de que sus discursos, su información, todas sus fuentes provienen de expertos, versus menos del 10% que opinan así las personas que tienen que residen en zonas rurales, indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, el discurso así más experto está más presente en las zonas rurales versus las zonas indígenas, ¿no? Esa era otra. Aquí también nos llama la atención algunas de las diferencias, ¿no? Si es mayoritaria en los dos casos la falta de confianza en la información que proviene de redes sociales y de mensajería, las personas de zonas rurales responden en mayor medida que hay otras personas que consiguen mejor información que yo, ¿no? Versus las personas de zonas urbanas que se sienten como más empoderadas. E incluso destaca, ¿no?, en otra diferencia, que es las personas urbanitas solo confían en la información que ellos consiguen. Y ni en ese caso las personas de origen pues, rural con más vulnerabilidades pues responden muchísimo menos, ¿no? Casi 10 puntos menos esto. Es decir, aquí denota pues, que hay la falta de empoderamiento digital de amplios sectores sociales en el país, sobre todo sectores con peor acceso al Internet y y que viven con mayores vulnerabilidades. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre que han vivido en estas áreas durante esta pandemia, pues es algo también que nos ha hecho pensar, ¿no? Y otra de las preguntas que hacíamos, un poco volviendo a esta idea de la paradoja de la información, es si desconfían tanto de esta información, ¿por qué se sigue utilizando este tipo de canales, ¿no? Y aquí es interesante certificar esto, ¿no? Que es como, bueno, no sé si lo he señalado antes, me parece que sí, pero es la idea esta de que para unos entienden mayoritariamente que esta información está presente en estos canales, que es el de las redes sociales y el WhatsApp, y otros entienden que es por déficit de la televisión, la radio, de la información que provienen. Es decir, las poblaciones urbanitas justifican esta
este canal, que se utilice este canal que genera tanto desconfianza por los déficits de los medios tradicionales, y otros lo justifican porque es un medio fundamental, ¿no?, de información. Y bueno, esto era un poco los resultados, las ideas básicas, las brechas que queríamos señalar. Y nada, con esto quiero dejarlo para que mi compañera Raisa introduzca las conclusiones, reflexiones finales. Muchísimas gracias, John, por estos resultados. La verdad es que son muy fascinantes. Me parece muy fascinante cómo hay cómo cada segmento de la población se busca información, cómo consume la información. Porque hemos visto cómo consumen información en la ciudad, cómo consumen información en ciudades del interior y cómo consumen información en las comarcas, en áreas que en verdad muchas veces uno piensa que no tienen acceso a la información tan fácilmente. Y la verdad es que este estudio es muy interesante. Ahora vamos a darle la palabra a Raisa Uribarri. Ella también es investigadora de CIEPS y también nos va a ahondar un poco más sobre estos resultados. John, si le puedes dar el hosting, por favor, a Raisa, se lo agradecemos. Tiene que va el nombre de ella y le hace clic al más y escoge hacer host, anfitrión. Perfecto. A ver, sí, indícame. Ya. ¿Ya está? Sí, Sí, creo seguro. que deben escucharme ya. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias, María, por la presentación. Saludos a todos y a todas. En primer lugar, lo que quería era agradecer a María Gabriela la iniciativa que ha tenido de explorar y proponer para la investigación y para la acción ciudadana un tema tan importante y tan crucial hoy día, como es explorar las maneras como las personas se informan, cómo se produce y cómo circula la desinformación dentro de los diferentes medios de comunicación y canales, y proponer de alguna forma algunas alternativas, soluciones o vías remediales. Lo primero que me interesa destacar de la presentación que ha hecho mi compañero John Subinas y de los hallazgos de la investigación es que abren puertas gracias a las interrogantes y las muchas dudas que plantean, y paradojas y contradicciones, plantean y abren canales también a nuevas investigaciones. Desde el punto de vista de los derechos a la comunicación, a la información, a los derechos de los receptores, a los nuevos modos de comunicarse, si ahí hay una miríada de temas que se pudieran comenzar también a desarrollar desde el punto de vista de la investigación científica. Una de las cosas que más nos ha interesado es ver los cambios en la forma de informarse. Me gustaría también ver cómo esta encuesta conversa también con la encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, que ha venido desde el año 2019 preguntando a la población panameña acerca de cómo se informan acerca de los asuntos del país. En este caso, Mediáticos pregunta sobre cómo se informan las personas en el periodo pandémico y particularmente sobre el COVID, habida cuenta de toda la propagación de bulos que rodeó la información pública. Pero ya el CIEP se venía preguntando sobre cómo se informan las personas acerca de los asuntos del país. Y habíamos comenzado a ver cambios en el 2019. Inobjetablemente la televisión en ese momento, y sigue estando presente en estos resultados, la televisión sigue siendo el medio de preferencia, toda la población panameña. Sin embargo,
hay medios, para decirlo en un término no muy considerado, que han caído en desgracia. Es decir, medios como la prensa, por ejemplo. La prensa aparece desde 2019 que empezamos a consultar, y también en esta encuesta Mediascan 2 y 3 como el último. Ha sido sustituido por redes sociales, pero particularmente en Panamá por una aplicación de mensajería par to par que no está, es decir, no fue concebida ni prediseñada, ni tiene, digamos, que las facultades o las características para ser considerado un medio de comunicación, sino justamente lo que es una aplicación de comunicación privada como el WhatsApp, lo cual durante la pandemia además se vio reforzado por el uso que entes tanto de la salud como de la educación hicieron de ella, tanto las aplicaciones que vimos que desarrolló la AIG como Paco, Rosa, Raiza, etcétera, para informarse, para apuntarse a las vacunas, etcétera, como los convenios que incluso suscribió el Estado panameño con las operadoras de telefonía móvil para que las personas de menores recursos pudieran acceder a WhatsApp para poder desarrollar actividades de educación en línea. Entonces, WhatsApp durante este periodo pandémico se posicionó como la herramienta de comunicación por excelencia. ¿Y qué es WhatsApp? WhatsApp es una aplicación donde tenemos a nuestros contactos y las personas dicen que la utilizan, sobre todo las poblaciones más vulnerables, para informarse. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer cómo se informa, qué tipo de información o de qué se informan las personas utilizando estas herramientas? Es como una caja oscura que es muy difícil analizar. Entonces creo que allí, desde el punto de vista de la investigación, en el CIEPS tenemos bastante camino por delante, por recorrer, porque sin duda alguna estas aplicaciones ya en otros contextos se han venido estudiando, en Chile, particularmente en Brasil, en el año 2018, durante el periodo eleccionario, donde resultó electo Jair Bolsonaro, fue la aplicación preferente donde más se pautó publicidad. Y nosotros vemos que en Panamá entonces tenemos esta herramienta allí a disposición de todos los ciudadanos, sin distingo de género, de niveles de ingreso, de ubicación territorial, como John bien lo dijo, es totalmente transversal, tiene un uso transversal. ¿Cómo estudiamos nosotros entonces qué pasa allí? ¿Con qué fines se usa? ¿Cómo se informa a las personas? Por otro lado, vemos que si bien es cierto, es una herramienta de uso masivo, las personas con mayores recursos educativos, de ingreso, ubicados en ciertos sectores de la geografía nacional, tienen acceso a las aplicaciones de mensajería privada, redes sociales, pero también tienen acceso a otros tipos de recursos de información, analógicos y digitales. No así las personas ubicadas en sectores vulnerables que ven sus potencialidades de información reducidas a herramientas como esta. Entonces, ese divisorio que se da en Panamá, que ha sido catalogado Panamá como un país dualizado, desigual, pero además dualizado, con esa diferencia entre provincia y entre zonas urbanas y rurales y entre algunas provincias y zonas comarcales, tiene unos elementos interesantes de ser investigados con mayor profundidad. Esos desequilibrios, cómo esos desequilibrios territoriales que también marcan desequilibrios de acceso a internet y computadoras, a telefonía móvil celular, porque si bien la telefonía móvil celular es pareja, es decir, el 96%, en Panamá tiene una penetración móvil celular mayor al 130%, pero la mayoría de las personas acceden con líneas prepagadas, líneas que deben ser recargadas periódicamente,
que tienen topes en los consumos. Entonces, todas estas diferencias afectan el acceso a la información, afectan el derecho humano a la información, que es lo que le permite a las personas desarrollarse socialmente, poder tomar las mejores decisiones con conocimiento de las alternativas posibles, cosa que no sucede para todos los sectores por igual. Algo que llama la atención, lo mencionó John, es la paradoja que se ha conseguido en cuanto a que, a pesar de que se tiene desconfianza, en estas herramientas se consumen altamente. La encuesta nos dijo también, y pongo también como telón de fondo la encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, que los medios que todavía tienen mayor grado de confianza por parte de la población son los medios tradicionales, los medios que trabajan con base a prácticas profesionales de búsqueda, tratamiento y difusión de la información verificada. Pero sin embargo todavía es poca. También se duda de los medios tradicionales, al igual que se duda de los mensajes que circulan a través de estos otros medios digitales. Ahora, las razones que las personas manifiestan básicamente giran en torno a dos elementos. Por un lado, dicen que es insuficiente lo que reciben a través de los medios. Y ese es un llamado de atención a los medios. Es un llamado de atención a los medios de comunicación, que no están entonces dándole a los usuarios la información que requieren. Es un llamado también a que se revisen las agendas editoriales. ¿De qué están hablando los medios? ¿A quién le están hablando los medios? Porque si tengo desconfianza en ellos o percibo que no me dan la información que requiero, no están cumpliendo con su deber, no están cumpliendo con su misión, que es la de informar a todos los públicos sobre todos los temas de interés, con todas las aristas posibles que tengan estos temas. Y por otro lado, resulta también paradójico que las personas piensen que todo está en las redes sociales. ¿Qué nos puede estar diciendo eso? Nos puede estar diciendo que puede haber patrones diferenciados de consumo de información porque algunas poblaciones, básicamente las más jóvenes, pueden estar consumiendo los medios de comunicación tradicionales en sus versiones en línea. Es decir, los medios también difunden a través de redes sociales, también difunden a través de enlaces que pueden ser compartidos a través de mensajería privada. Es decir, puede haber un cambio en el patrón, pero también puede querer decir que en otros sectores que no tienen acceso a este tipo de recursos, es lo único, no tienen alternativa. Todo está allí porque no pueden buscar en otros lados. Puede estar hablando también esta respuesta de una diferencia, de una simetría informativa por motivo de desequilibrios de acceso. Entonces, básicamente, lo que nos está abriendo mediáticos con estas primeras indagaciones, que sí que primero fueron las dos primeras, la primera muy exploratoria, la segunda que percibimos esos sesgos, dijimos, bueno, vamos a buscar consultar otro tipo de población con un perfil sociodemográfico distinto. Lo que nos están indicando son vías, avenidas que se abren para investigar más sobre estos temas. Creo que es evidente que en Panamá el tema de la comunicación social, estamos promocionando la marcha de la ciencia. Las ciencias sociales están en un lugar no tan privilegiado en Panamá. Las ciencias sociales es particularmente las ciencias de la comunicación, y la comunicación social en sí misma es una disciplina muy poco investigada en el país. En el CIEPS estamos empezando a elaborar marcos teóricos que nos permitan desarrollar investigación en este campo.
y con base en la misión y visión también del CIEPS y sus intereses de investigación que tienen que ver con la desigualdad, creo que esta primera indagación nos habla de desigualdad también, de desigualdad en el acceso a la información vinculado con desequilibrios sociales, con desigualdad social, que además marca también una desigualdad digital. Hoy por hoy la información corre por canales digitales, el tener una brecha digital tan acusada, cercana al 50% de la población, tiene sus consecuencias y es necesario pues que investiguemos desde una perspectiva social todos digamos, los pormenores que rodean todos los temas que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación. Panamá es un hub, se promociona como un hub digital, y cierto, bajo el canal de Panamá hay por lo menos 7 cables transoceánicos de fibra óptica. ¿Cómo se traduce esa potencialidad al servicio de las personas, al servicio de una mejor información de las personas? Entonces, bueno, creo que con estas reflexiones nos queda bastante espacio, quizás, no sé si nos hemos consumido todo el tiempo, para conversar con quienes han tenido la cortesía de acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, Raiza, por esta reflexión. La verdad es que es un tema muy rico, es un tema muy complejo. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de acceso a información, brecha digital. Son temas que en verdad nos competen a todos. Y es un tema que en Panamá lo estamos viendo día a día y la verdad es que tenemos que reflexionar y hacer lo posible para poder brindar ese acceso a información, reducir la brecha digital y mucho más. Vamos a ir con las preguntas y respuestas. La primera pregunta es por parte de la doctora Gabrielle Britton. Ella nos dice, la función de WhatsApp que nos permite enviar masivamente aquellos mensajes que ya han sido reenviados múltiples veces, ¿fue diseñada específicamente para combatir la desinformación? ¿Cuán efectivas son estas medidas para mitigar el impacto del fake news? No sé si alguien, John, Raiza, María Gabriela. Bueno, yo la puedo tomar. En efecto, las plataformas, WhatsApp forma parte de la tríada que domina el mercado de las plataformas, de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, en todo integrado. Las plataformas sí están haciendo algunos esfuerzos por mitigar la desinformación. Sin embargo, el modelo de las plataformas, el modelo de negocio de las plataformas que se basa en la extracción de datos personales, en el perfilamiento de los usuarios, juega en contra. Es decir, son buenas medidas, pero son medidas que se quedan cortas o medidas que no se compaginan con la razón de ser empresarial de las mismas plataformas. Por eso siempre hemos pensado que realmente lo que nos ayuda a combatir, como bien lo dijo María Gabriela al inicio, la desinformación es la alfabetización, es la formación ciudadana, el poder distinguir no solamente cuando uno está frente a un bulo, es poder comprender el entorno mediático, de qué estamos hablando en el fondo. Si yo creo o no en una pieza de carácter desordenado, informativamente hablando, bueno, eso puede hacer un poco de daño, pero si yo no comprendo cómo están organizadas hoy las plataformas globales de comunicación para, a través de formulaciones algorítmicas, perfilar usuarios y generar, en algunos casos de forma muy orquestada, en momentos particulares, climas de opinión, es difícil luchar contra eso. Sí, yo estoy de acuerdo y me parece que es importante que las redes sociales sigan planteándose formas para contrarrestar los fake news. Es una responsabilidad que tienen.
y creo que es un debate amplio que uno puede encontrar si hay interés en Google. Uno va a encontrar la cantidad de información que habla de cómo las redes sociales están comprometidas en ayudar a disminuir esto. Pero justo para hacer esta presentación me puse a ver algunos videos y hablaban de que sí, a pesar de esa responsabilidad que tienen estas redes sociales, cuando los bots agarran una información falsa que está planificada para que llegue a las masas y desinformar a la población, y eso se va regando y pareciera que son personas reales las que las están compartiendo dándole like, y una persona que tenga algo de influencia lo comparte y le da la validación, eso se riega como pólvora. Y ya tal vez cuando venga un mensaje desmintiéndolo, la persona que lo vio ya se quedó con el mensaje falso y probablemente no le llegue la información que desmiente eso. Así que es muy serio, es preocupante y yo creo que tenemos que tener también cuidado porque a veces no son personas inocentes mandando información, sino que hay movimientos organizados queriendo desinformar de diferentes áreas. Sí, es interesante que nombre WhatsApp porque justamente además de todo el listado de medios que preguntábamos en la encuesta, que era amplio, pasaba hasta conversaciones en el trabajo, incluía conversaciones con familiares, televisión, radio, periódicos, revistas. El último, en términos de confianza y de forma marcada, que genera más desconfianza es justamente WhatsApp. Es el 86,3% de los encuestados desconfía de la información que le llega de WhatsApp. Pero justamente lo que hemos percibido, si esto puede haber sido una especie de tracking, ¿no? Porque han sido varios meses, varias mediciones, es la tremenda usabilidad que ha tenido y la tremenda practicidad que ha sido en términos de distribución de la información, con lo cual nos deja un escenario que no es nada sencillo, ¿no? Es una información que un medio que genera tanta desconfianza es el medio fundamental, el medio predilecto para informarse de las cuestiones. Qué tipo de información, qué tipo de dinámicas, y ya tenemos que, yo creo que entrar en otro tipo de dinámicas, no tanto la del actor racional, ¿no? De yo sé esto y hago esto, no, sino posiblemente entramos en dilemas del prisionero, teorías de juegos, donde todos mienten, pero yo utilizo de forma estratégica una información y no otra, ¿no? Yo creo que los mecanismos de manejo deben ser fascinantes porque estamos, y es algo que estamos de nuevo analizando. Yo creo que incluso, ya no solo desde la sociología, desde el análisis del comunicacional, sino incluso desde la propia psicología social, ¿no? Cómo se utiliza, cómo sirve, cómo en los contextos de tanta incertidumbre el manejo de información que proviene de canales que desconfiamos tanto, ¿no? Es realmente una paradoja pesada que yo creo que no solo se puede responder desde el periodismo, yo creo que también la psicología social, la antropología, es algo realmente un reto enorme. Un reto enorme que yo creo que a pesar de WhatsApp, de todas las reglas y todas las medidas que creó, no estaba preparado en ninguna medida. O sea, hemos empezado a manejar un coche, a un carro, sin tener el código de circulación. Estamos manejando a ciegas, sin saber exactamente cómo son las marchas, cómo es el acelerador, cómo es el embrague, y para adelante estamos a toda velocidad, ¿no? Es difícil hacer una foto, una radiografía de la información y de lo que está pasando, porque realmente lo que está pasando en gran medida es que estamos en un momento caótico. El tema de la información está llegando a ser algo caótico. Y realmente cuando... No voy a decir más porque me están entrando ganas de seguir hablando, pero hay otra frase de la investigación que más adelante publicaremos, que son
verbatims, reuniones focus group, grupos focales que hemos tenido en diferentes zonas y es fascinante cómo se ha manejado la información. No puedo decir mucho más, pero es muy interesante porque estas teorías clásicas de la acción racional y de que respondemos en función de lo que sabemos y lo que no sabemos, no. Ahora se está manejando información de otra manera. No se está manejando información en función de lo que sabemos, en función de lo que nos parece racional, no. Es otro tipo de claves la que están mediando y realmente estos canales, estos medios no estaban ni nada preparados para este avalancha y esta situación de tanta velocidad y tanta incertidumbre. Muchas gracias, John, y Raiza y María Gabriela por esta rica discusión. La verdad es que es un tema muy interesante porque las redes sociales son bastante recientes. Poco a poco han tomado medidas que en las elecciones de Estados Unidos sabemos que hubo muchos fake news. No fue hasta la pandemia que muchas redes sociales tomaron por fin medidas para prevenir que el fake news evolucionara tan rápidamente. De que funcionan o no funcionan, bueno, eso es algo que no sabemos todavía porque no tenemos esa información. Sin embargo, hoy en día todo cambia. Vimos un panorama tecnológico donde todo va muy rápido. Hace tiempo, el año pasado no hablábamos de las estafas por WhatsApp. Hoy en día es un tema que está prendido, como decimos. Y la verdad es que la tecnología cambia. Vamos con una pregunta que dice, ¿qué son las microburbujas de información que está causando las redes sociales? Bueno, creo que las microburbujas tienen que ver con el algoritmo detecta qué noticias te interesan, qué información te interesa, y eso es lo que te muestra. O sea, que dejas de recibir otras informaciones que podrían interesarte porque ya estás catalogada como que este es el tipo de información que tú consumes. Y si estás consumiendo noticias falsas, vas a estar alrededor de noticias falsas por mucho tiempo. Así que hay que tener también cuidado en lo que uno busca para que el algoritmo sepa qué es lo que tú necesitas consumir. Aquí les voy a dejar un video de cómo la BBC, les voy a poner en el chat un video cortito que encontré que me pareció muy responsable, que la BBC está contando cómo ellos ahorita mismo están manejando la información de Ucrania y cómo están validando algunos videos. Estamos hablando de noticias. Hay que entender cómo funcionan los medios. Es una situación terrible la que está pasando en Ucrania, está pasando hoy, está pasando en este momento, el medio tiene que comunicarlo. Entonces, tiene que ser una verificación muy rápida, pero en esa rapidez se puede ir una información falsa. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar ahora de la parte mediática es de verdad la rapidez lo que importa en estos tiempos y de la pregunta que hace la doctora Britton, que seguro vamos a conversarla ahora. Yo creo que la siguiente década va a ser, no es la velocidad, sino la calidad de la información. Ahí les voy a dejar el video para que cuando tengan tiempo lo vean, de cómo ellos están utilizando algunas herramientas tecnológicas para verificar imágenes, videos que se han dado cuenta que reciben y que son videos de videojuegos, no de lo que está pasando verdaderamente en Ucrania, o una toma de cosas viejas que no es del momento. Entonces es muy interesante y de verdad que se ha vuelto muy complejo hacer periodismo. Voy a aprovechar que, disculpa, Raiza, quería aprovechar. Quería solo añadir algo a lo que ha dicho María Gabriela para reforzar la idea de la alfabetización mediática. El caso del perfilamiento algorítmico que puede atrapar a las personas en burbujas o en cámaras de eco, hay bastante investigación reciente que pone en discusión esa aseveración, ¿no? Hay todavía mucha duda en relación con si hay o no, podemos estar o no atrapados en burbujas y cámaras de eco. Lo que sí es cierto es que una alfabetización mediática que me gustaría adjetivar como de base, es decir, comprender cómo funcionan los medios, que es lo que nos está invitando a hacer María Gabriela, pasa por convertirse uno mismo en su propio algoritmo. Sé tu algoritmo. Tú puedes construir tu burbuja virtuosa. ¿Y cómo? Conociendo el funcionamiento de los medios y conociendo el funcionamiento de las plataformas. Esta mañana a mí me llegó
una información maravillosa, que incluso lo tuiteé así. Digo, yo he curado también mi timeline en Twitter, que lo que me llegan son maravillas. Ninguna nota que yo ni buscando lo hubiera conseguido. Algo maravilloso. ¿Pero por qué? Porque yo he curado mis seguidos, como no tienen una idea, y también mis seguidores. Pero mis seguidos, esto es en las redes que yo no sigo, sí, los tengo organizados por listas, los tengo organizados por temas, no me llega todo lo que está por ahí, sino lo muy filtrado y seleccionado por mí. Pero para poder filtrar y seleccionar hay que estar mediáticamente alfabetizado para poder tener, digamos, esos recursos. Entonces, sé tu algoritmo. Eso le digo yo a que me preguntan, ¿la burbuja de eco? Sé tu algoritmo. No entres en la burbuja, no dejes que te entrampen. Muchas gracias, Raiza. La verdad es que me ha encantado tu analogía. Es muy cierto. Definitivamente que las redes son muy inteligentes. Hay una inteligencia detrás de las redes y eso afecta el contenido que uno ve. Sin embargo, uno también tiene un sesgo. Tiene un sesgo de que, ¿qué es lo que consumo? La tradición de uno y su familia. En mi casa leemos la prensa. No, en mi casa leemos La Estrella. En mi casa vemos TVN, vemos Telemetro. O sea, creo que esto es algo que la alfabetización mediática ayuda a aprender de que no solamente es escuchar las mismas voces, sino también enterarte qué es lo que dicen otros diarios, diarios que quizás, o canales que uno no lee porque son de oposición, son diarios que no van con la perspectiva de uno, pero uno tiene que leerlo para poder ver las diferentes perspectivas. Hoy en día no se puede hablar de un periodismo objetivo, eso es algo que ya no existe. Lastimosamente estamos hablando de subjetividad y es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de consumir todo lo que vemos. Quiero aprovechar para que también lea lo que mencionó María Gabriela, el comentario de la doctora Brito, que es muy interesante y ya para culminar este webinar, porque creo que es una reflexión. Déjenme subir rapidito, buscarlo. Ok. Dice, ¿qué creen que sucederá respecto al entorno de información en línea en la próxima década? ¿Vamos para peor? John empieza a responderla, pero es algo realmente difícil. ¿Qué opinan? Sí, yo quiero decir, bueno, tampoco, a veces somos muy apocalípticos, ¿no? Esto es algo que pasa en toda la humanidad. Cuando vino el tren, también la apocalipsis, iba a acabar el transporte, el hombre que iba en carromato se iba a arruinar. Siempre que viene una nueva innovación histórica, ¿no? Esto es algo muy presente en toda la historia de la humanidad, siempre nos entra el miedo porque estos procesos de desarrollo tecnológico no los controlamos. Entonces, realmente, pero yo también señalaría que hay elementos muy positivos y en Panamá es que hasta lo hemos visto. O sea, yo diría que es algo profundamente ambivalente. Es decir, el éxito de toda la campaña de vacunación se ha sentado en las redes sociales y en WhatsApp. O sea, gracias a WhatsApp se ha conseguido estas cuotas de vacunación tan espectaculares en un país y en muy poco tiempo, porque en un país que tenía muy poca digitalización, en poquísimo tiempo se ha digitalizado todo, hasta los propios, las personas que trabajan en la economía informal hacen pedidos por WhatsApp. O sea, es una cosa impresionante. Una persona que estaba vendiendo chicha hace unos meses, ahora hace pedidos por WhatsApp. O sea, quiero decir, en términos de desarrollo, en términos de iniciativas económicas, en términos de ayudas, también ha tenido un impacto muy positivo, muy acelerado. El tema es que no lo controlamos, no está es un carro que va muy rápido, un tren que va muy rápido, que tiene elementos muy positivos, pero también elementos negativos, pero que esta velocidad pues no nos da tiempo. Por eso yo creo que también es importante no caer, ver un poco la historia, la sociología, la historia de la ciencia y no caer en este tipo de catastrofismos, que digo que viene la ciencia, viene Metrópolis, como la película de Fritz Lang, que va a venir el robot y nos va a matar a todos. Es decir, no es ese el tipo de enfoque que quizás debemos tener. Y esta mirada de la ambivalencia, que es
un concepto que utilizaba el sociólogo Ulrich Beck. Creo que es de las sociologías del riesgo, ¿no? Que yo creo que encaja muy bien para analizar todas estas cosas. Es quizás un abordaje un poco más interesante y más productivo para ver. Bueno, y lo que viene ahora también es el metaverso. Ahí vendrán nuevos retos. Ahí vamos a ver cómo se consume la información en ese mundo irreal y cómo se va a compartir los fake news. O sea, yo pienso que vienen cosas muy interesantes a las que no estamos preparados todavía porque no hemos resuelto las de ahora. Pero es bueno que existan investigaciones de este tipo, que estemos conversando de esto porque es importante. Y ya veremos qué nos trae ese nuevo mundo virtual del metaverso. Y el siglo pasado la comunicación masiva estuvo marcado por esa dicotomía entre apocalípticos e integrados. Y bueno, uno dice ni apocalípticos ni integrados, sino todo lo contrario, para dejarlo en la incertidumbre. Sí, cuando comenzó Internet, todo el optimismo, es una cosa, ahora sí, los destinatarios van a ser emisores. Luego se empezaron a ver las cosas un poco más oscuras, la concentración mediática, la concentración de las plataformas, sobre todo cómo han declinado los medios, cómo pocas empresas se han llevado todo el paquete publicitario, debilitando la multiplicación de voces. Pero esa es la paradoja, la sociedad de la información es paradójica. Por un lado, tiene una tendencia a la concentración empresarial, pero por el otro, los medios que produce esas empresas mediáticas diversifican las voces, solo que no todas esas voces tienen la misma posibilidad de incidencia. Entonces se trata en el fondo de una cosa más de ciudadanía y de política. Es una intersección entre tecnología, comunicación, ciudadanía, política. En esa vuelta de tuercas donde un ciudadano empoderado, alfabetizado, pues tiene posibilidades mayores de sobrevivir. Muchísimas gracias a todos por estas reflexiones. La verdad es que uno aprende todos los días cosas nuevas. La verdad es que la alfabetización mediática es una herramienta que todos debemos aprender, desde los niños más pequeños hasta nosotros los adultos, personas mayores, porque estamos expuestos a la información. Vivimos con nuestros celulares, vivimos con acceso al Internet y hay que saber distinguir cuál es la información verdadera de la falsa, cuál es la información que debemos escuchar. Y bueno, con esto quiero acabar este webinar sin antes recordarles que este domingo es la Marcha por la Ciencia. Todos tienen una cita a las 11 de la mañana en el Biomuseo. Vamos a tener una feria de ciencia con stands, vamos a tener también ciclo de charlas, vamos a tener un taller de huerto, vamos a tener iNaturalist y mucho más. La verdad es que es una actividad muy bonita, está abierta a todo público, no tiene costo, así que pueden ir con sus abuelas, con su hijo, con su nieto, sobrino, con su novio, con su pareja, con quien quiera. La verdad es que es una actividad muy interesante donde uno puede conocer a los científicos y también aprender un poco de ciencia, porque la verdad es que la ciencia está en todo. Y bueno, quiero también recordarles que pueden seguir las redes sociales de CIEPS, están como @CIEPS, también pueden seguir las redes sociales de Mediáticos, Mediáticos PTY, Mediáticos Panamá, y las redes de Ciencia en Panamá, @Ciencia en Panamá, y @Ciencia PTY en Twitter. La verdad es que esta información es una información valiosa. Mañana también tenemos el webinar de periodismo científico de Bárbara Blois, así que también pueden sintonizarlo. Y ya con esto me despido. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Yo quiero también decir, María, que muchísimas gracias a ti, porque también eres parte de Mediáticos y has sido parte fundamental del proyecto. Mil gracias. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, chao, buenas noches. Chao.